A través de las redes sociales, se ha difundido un video que muestra el interrogatorio de un miembro de los Blancos de Troya, el brazo armado de los Viagras, en Apatzingán, Michoacán. Este material audiovisual ha generado gran controversia y ha puesto de manifiesto la violencia y la presencia del crimen organizado en la región. La difusión de este tipo de contenido refleja la compleja situación de seguridad que enfrenta Michoacán y otras regiones de México, donde grupos delictivos como los Viagras han generado temor y han desafiado a la autoridad del Estado, pero también muestra que hay detrás de los rostros del delito hombres que, al igual que muchos, y aunque parezca contradictorio, sienten gran amor por sus familiares. Antes de empezar con el video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¡Empecemos! Según informes de medios locales, en los últimos días se han registrado una serie de enfrentamientos en diversas comunidades de Apatzingán, como El Mirador, El Guayabo, Puerta de Alambre, Lomas de los Hoyos, Presas del Rosario, El Morado, Cingas, El Manso y San Fernando. Estas localidades han sido escenario de irrupciones armadas protagonizadas por los Blancos de Troya, una célula delictiva bajo el mando de César Sepúlveda, alias El Botox, quien es teniente de los Viagras. Estos enfrentamientos se enmarcan en una disputa territorial entre los Blancos de Troya y los Caballeros Templarios, dos grupos delictivos rivales que buscan controlar la región. Según los informes, en estos enfrentamientos se han reportado el uso de drones cargados con explosivos, lo cual ha resultado en la muerte de varios delincuentes, la mayoría de ellos pertenecientes al bando de los Viagras. El impactante video que ha circulado en redes sociales muestra a un individuo identificado como Julián Montes, conocido como el Antrax, revelando detalles sobre su misión en Apatzingán. Montes confiesa haber sido enviado para calentar la plaza por órdenes del Botox, líder de los Blancos de Troya, célula delictiva vinculada a los Viagras. En un momento emotivo, Montes se dirige a su familia, expresando un profundo amor y añoranza. Los quiero un chingo. Estas declaraciones de afecto contrastan con la brutalidad de sus acciones. Montes también menciona haber recibido órdenes precisas sobre cuándo abrir fuego para asentar el terreno, revelando así la metodología y estrategia detrás de los enfrentamientos en la región. ¿Cuál es tu apodo? Antrax o Quinguillo. ¿Tu nombre? Julián Montes. ¿Tu cártel? Los Viagras. ¿Tu patrón? Nicolás Sierra Santana. ¿Qué le mandas a decir a tu patrón? La gente que para acá está muy pelada y la gente por acá no hay que meterse. Que se enseñe a respetar el cabrón. Así es. Un mensaje a tu familia. Que los quiero un chingo. Así es como obligan a despedirse a los miembros de bandas delictivas que son capturados por sus enemigos. En este caso, Julián Montes, el Antrax, pertenecía a la banda Los Blancos de Troya, un grupo delictivo que opera en el estado mexicano de Michoacán, siendo una célula armada vinculada al grupo criminal conocido como los Viagras. Su nombre puede hacer referencia a la ciudad de Troya en la antigua Grecia, famosa por la leyenda del caballo de Troya, lo que podría sugerir una estrategia de infiltración o engaño en sus operaciones. Este grupo ha estado involucrado en una serie de actividades criminales, incluido el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y la violencia armada. Se les considera una facción dentro de los Viagras, un grupo criminal que ha ganado notoriedad en la región por su participación en el narcotráfico y otros delitos. Los Blancos de Troya han sido identificados como uno de los actores en la disputa por el control de territorio en Michoacán, lo que ha llevado a enfrentamientos violentos con grupos rivales como los Caballeros Templarios y el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Estos enfrentamientos han contribuido significativamente a la inseguridad y la violencia en la región. La presencia de grupos como los Blancos de Troya es un ejemplo de la compleja dinámica del crimen organizado en México, donde múltiples grupos compiten por el control del territorio y los recursos ilícitos. La lucha contra estos grupos ha sido un desafío constante para las autoridades mexicanas, que han implementado diversas estrategias para combatir la violencia y el crimen organizado en la región. Esta organización del crimen organizado se caracteriza por tener pocos límites y por llevar a cabo sus actividades en diferentes lugares de la ciudad, sin importar qué tan público puedan ser, tal como ocurrió uno de los días en los que más temor sintió la población debido a sus venganzas públicas. El 14 de julio de 2023, en un centro comercial en Michoacán, se desató un tiroteo que cobró la vida de 2 personas. Según las investigaciones, este acto violento habría sido ordenado por un líder del crimen organizado con el objetivo de asesinar a un miembro del grupo rival. El incidente tuvo lugar poco antes de las 17 horas
en el estacionamiento de la Plaza Comercial Las Américas, situada al sur de Morelia. La aparición de disparos de armas de fuego provocó una rápida respuesta policial en la zona. Tras la llegada de los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escenas del Crimen, se encontraron 2 hombres sin vida, identificados como Francisco N. y Diego N. Francisco era abogado y Diego trabajaba como escolta adscrito a la Policía Auxiliar de Michoacán. Unas semanas después del suceso, se reveló que Francisco N. trabajaba como miembro del crimen organizado que lidera su propio grupo, mientras que el ataque armado habría sido ordenado por el líder de una célula delincuencial conocida como los Blancos de Troya. El Botox, como se le conoce en el AMPA, lidera esta célula vinculada al cartel de los Viagra y ha planificado el atentado para eliminar a Francisco Vargas Patiño, alias Paquito Brother, ex lugarteniente de los Caballeros Templarios, que ahora dirige su propia organización criminal. El abogado Francisco Javier Valencia Pérez, también conocido como Frankie Boy, se había reunido con Paquito Brother en el estacionamiento de la Plaza Comercial, momento en el que fueron atacados por un sicario enviado por Sepúlveda Arellano. Aunque Francisco y su escolta perdieron la vida, Paquito Brother logró escapar y buscar ayuda. Estos hechos reflejan la violencia y la compleja situación del crimen organizado en Michoacán, donde distintos grupos delictivos luchan por el control del territorio, utilizando tácticas violentas que ponen en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Después de los disparos en el estacionamiento de la Plaza Las Américas, el pistolero, responsable del tiroteo, se subió a una combi del transporte público junto a una mujer para evitar ser capturado por las autoridades. Sin embargo, durante el trayecto, el vehículo fue atacado a tiros por presuntos operadores de Paquito Brother, causando la muerte del agresor. La combi, como también se le conoce en México a este tipo de vehículos, perteneciente a la ruta gris del servicio público, llegó minutos más tarde al hospital de la mujer con 4 personas heridas, una de las cuales había fallecido. Además de las víctimas, la unidad también presentaba daños por los disparos recibidos durante el ataque. Las personas heridas en este segundo incidente fueron identificadas como Claudia Sandra C., de 33 años, una menor de 13 años, y Erika Jacqueline, de 19 años. Aunque no se reveló el nombre del hombre fallecido, se presume que podría ser el responsable de los 2 homicidios cometidos en la plaza comercial. Recordemos que esta banda delinque casi deliberadamente en Apatzingán, Michoacán, paralelamente con otras bandas que también hacen vida en el conflictivo estado mexicano. A lo largo de su historia, Apatzingán, Michoacán, ha sido testigo de la presencia y actividad de diversas bandas delictivas que han dejado una marca profunda en la región. Desde los tiempos en el que el narcotráfico comenzó a hacerse notar en la zona, hasta las disputas territoriales entre diferentes carteles, la ciudad ha sido escenario de violencia y conflictos relacionados con el crimen organizado. Una de las bandas más conocidas en Apatzingán fue el Cartel de los Hermanos Valencia, una organización criminal que tuvo un fuerte control en la región durante años, involucrándose en actividades como el tráfico de drogas, extorsiones y secuestros. Su presencia dejó una huella de violencia y corrupción en la comunidad, afectando la vida de muchos de sus habitantes. Otra banda importante fue la de los Caballeros Templarios, un grupo criminal que surgió a partir de la división del cartel de la familia michoacana. Los templarios se caracterizaron por imponer un reinado de terror en la región, utilizando métodos brutales para mantener su control sobre el territorio y sus habitantes. Los Blancos de Troya también han tenido presencia en la zona, siendo una banda temida por su brutalidad y capacidad para infundir miedo en la población. Se han visto involucrados en numerosos enfrentamientos con otras bandas rivales, así como con las autoridades locales y federales. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir estas bandas y restaurar la paz en Apatzingán, la lucha contra el crimen organizado sigue siendo un desafío constante en la región. La presencia de estas bandas ha dejado cicatrices en la comunidad, pero también ha fortalecido la determinación de sus habitantes por buscar un futuro mejor, libres de la violencia y el miedo que han marcado su historia reciente. La guerra entre las autoridades y los Blancos de Troya en Apatzingán alcanzó un punto crítico en 2014, cuando se desató un violento enfrentamiento armado que conmocionó la ciudad y dejó una profunda huella en su historia. El operativo, llevado a cabo por elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, tenían como objetivo capturar a líderes clave de la banda. El día del operativo, las calles de Apatzingán se convirtieron en un campo de batalla, con intercambios intensos de disparos entre las fuerzas de seguridad y los miembros de los Blancos de Troya. La violencia se extendió por varias horas, causando pánico entre la población y dejando un saldo trágico de varios muertos y heridos, así como daños materiales en edificios y vehículos. El enfrentamiento demostró la ferocidad y el poder de fuego de los Blancos de Troya, que mostraron una resistencia feroz ante las autoridades. La determinación de las fuerzas de seguridad por capturar a los líderes de las bandas también fue evidente.
ya que arriesgaron sus vidas en un operativo de alto riesgo para llevar a los criminales ante la justicia. A pesar de la intensidad del enfrentamiento y los esfuerzos de las autoridades, algunos líderes de los Blancos de Troya lograron evadir la captura en ese momento. Sin embargo, el operativo marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región, demostrando la determinación del gobierno por combatir a las bandas criminales y restaurar el orden y la seguridad en Akpatzingán. Pero la presencia de estas bandas no llega hasta allí. La presencia de los Blancos de Troya en Akpatzingán ha tenido un impacto profundo en la vida de sus habitantes y en la dinámica social, económica y cultural de la ciudad. La violencia y el miedo que han impuesto han afectado a todos los niveles de la sociedad, generando un clima de inseguridad y desconfianza. Uno de los efectos más evidentes ha sido el deterioro de la seguridad ciudadana, con un aumento en los índices de criminalidad, incluyendo homicidios, extorsiones y secuestros. Esta situación ha afectado la vida diaria de los pobladores, que se ven obligados a vivir con el temor constante a ser víctimas de la violencia. Además, la presencia de los Blancos de Troya ha tenido un impacto en la economía local, ya que el crimen organizado suele infiltrarse en diversos sectores, como el comercio y la industria, generando un ambiente poco propicio para la inversión y el desarrollo económico. Muchos negocios han tenido que cerrar o reducir sus operaciones debido a la inseguridad y la extorsión. En el ámbito social, la presencia de estas bandas delictivas ha afectado las relaciones entre los habitantes de la ciudad, generando desconfianza y división en la comunidad. Muchas familias han tenido que abandonar sus hogares en busca de un lugar más seguro para vivir, lo que ha provocado un desplazamiento interno y un cambio en la estructura social de Akpatzingán. En resumen, la presencia de los Blancos de Troya ha dejado una huella profunda en la vida de los pobladores de Akpatzingán, afectando su seguridad, su economía y su cohesión social. La lucha contra estas bandas delictivas y otras organizaciones criminales en la región sigue siendo un desafío constante para las autoridades y la sociedad en su conjunto. Se puede decir que lamentablemente la presencia y la actividad de organizaciones criminales en México, como los carteles de la droga, ha generado una situación muy triste que ha afectado profundamente al país, especialmente su interior. Estas organizaciones han desatado una ola de violencia, corrupción e impunidad que ha dejado un saldo trágico en la sociedad mexicana. Una de las consecuencias más graves de la presencia del crimen organizado en el interior de México ha sido el aumento de la violencia. Los enfrentamientos entre bandas rivales, así como entre estas y la fuerza de seguridad, han provocado miles de muertes y han sembrado el miedo en las comunidades. La violencia también ha afectado a los ciudadanos comunes, que muchas veces se ven atrapados en medio de los enfrentamientos o son víctimas de extorsiones y secuestros. Además, la presencia del crimen organizado ha generado un clima de impunidad y corrupción en el país. Muchos funcionarios públicos han sido cooptados por estas organizaciones, lo que ha debilitado las instituciones y ha minado la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho. La impunidad con la que operan los criminales ha perpetuado el ciclo de violencia y ha dificultado la aplicación efectiva de la justicia. Otro aspecto lamentable de la situación es el impacto en la economía y el desarrollo social. La presencia del crimen organizado ha ahuyentado la inversión y el turismo en muchas regiones del país, afectando negativamente a la economía local y nacional. Además, la violencia y la inseguridad han obstaculizado el acceso a servicios básicos y ha limitado las oportunidades de desarrollo para muchos mexicanos. La situación que vive México con la presencia del crimen organizado en su interior es lamentable y compleja. Requiere de un enfoque integral que incluya medidas de seguridad, justicia y desarrollo social para poder hacer frente a este desafío y construir un país más seguro y próspero para todos sus habitantes. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!